La resurrección es uno de los temas más debatidos en la historia del cristianismo. Ha tenido una relevancia en esas palabras que San Pablo regala a la comunidad de los primeros cristianos y que se ha seguido manifestando hasta el día de hoy. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Para entender un poco la resurrección tendríamos que unificar los retazos que nos ofrecen los evangelios. Y estos retazos son tan precisos como si fuera un rompecabezas. Por ello, siguiendo esta parte donde un rompecabezas tienen que encajar todas sus piezas, y si no encajan es imposible armarlo. Igual la resurrección sería imposible comprenderla. La resurrección es un tema histórico, anhelado y no es desconocido. Algunos textos nos hablan de la resurrección antes de la resurrección de Jesús. Nos encontramos entonces en el Antiguo Testamento con Ezequiel, cuando nos habla de los huesos secos que son reanimados, que empiezan a mover los tendones, empiezan a coger vida. Nos encontramos también de una manera particular con muchos otros, Job, Isaías, Daniel, Oseas, que son profetas que en sí lo que van a hacer es un preludio a lo que es la resurrección, la esperanza que un pueblo tiene en volver a vivir. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos entonces con unos pasajes, unos episodios que nos los regalan para darnos a conocer que en Jesús, en el tiempo de Jesús, ya la resurrección había gente que la esperaba. Y Dios en Jesús nos la constata en estos episodios. La resurrección de la hija de Jairo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín y la resurrección de Lázaro. Y también hay un diálogo propio de Jesús, que tendríamos que intronizar allí el tema de la resurrección. Jesús dialoga con los discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Esto lo encontramos en Marcos y en Mateo. Los discípulos contestan que unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Esto nos da entonces una certeza para saber que la gente en la época de Jesús creía en la resurrección y que estos son los hechos de antesala que lo confirman, aunque encontramos que otros tampoco creían en la resurrección. Entonces ahí está el dilema también que Jesús lo plantea entre los fariseos que creían en la resurrección y los saduceos que no creían en la resurrección. No creían tampoco que iba a haber una venida del Mesías. Por lo tanto, no creían tampoco en la resurrección del Mesías, en la resurrección de Jesús. Hay unos aspectos de la resurrección y los tomamos desde los evangelios y desde Pablo. Hay que tener en cuenta que la transmisión de la fe fue oral en los primeros tiempos, comunicando así las experiencias de fe. San Pablo a los romanos nos da entonces unos indicios de ello. Dice que la fe nos llega por los oídos, por lo que nosotros escuchamos. Las parábolas y los milagros de Jesús tienen de fondo el telón de la muerte y la resurrección. El mismo Jesús de Nazaret se dio a conocer en Galilea. Está vivo y Dios respalda
su forma de vivir y de morir. La Biblia siempre dice la verdad en cuestiones de fe y moral. No es en el sentido estricto de la historia. La historia tenemos que entenderla como un fenómeno anacrónico que busca un acervo probatorio, busca un material, una evidencia. Entonces allí también nosotros preguntamos, cuando ya hemos leído los evangelios, cuando ya hemos leído incluso cartas paulinas, decimos, entonces si la Biblia dice la verdad, ¿por qué a veces encontramos relatos diferentes? Como si hubiesen contradicciones, como que si cada uno argumentara las cosas a su amaño y las acomodara a su gusto. Bueno, acá hay que tener en cuenta, como les había dicho antes, que todo fue por transmisión oral. Y el paso de la transmisión oral a lo escrito, pues hubo que hacer unas importantes adaptaciones. Agreguémosle a esas adaptaciones, uno no habla como escribe, ni escribe como habla. No, agreguémosle esas demás cosas que se le tuvieron que dar, que fueron entonces lo que es las traducciones, que de cierta manera son traiciones al mensaje. Hay que tener en cuenta entonces la fenomenología del lenguaje, como si fuera una especie de teléfono roto. El lenguaje, que es un tema cultural, una palabra que puede estar en el mismo idioma, pero de acuerdo a la región, de acuerdo al círculo sociológico, tiene un carácter que lo hace diferente y por ende entonces cambia el sentido y el significado de dicha palabra. Yo quiero acá, de manera muy coloquial, podemos colocar un ejemplo. La palabra perico, de acuerdo a la región, tiene una determinación. Entonces, acá por ejemplo, hay partes en Colombia donde yo puedo ir incluso a un lugar referente de una región y pido un perico y me van a dar unos huevos revueltos en una cafetería. Voy a una cafetería en otra región diferente y pido un perico y me van a dar un café con leche en un tamaño pequeño. Aunque estemos referente a casi lo mismo del lugar, la región no lo maneja igual. Ahí es donde cambia el lenguaje. De acuerdo también al círculo sociológico. Entonces yo voy a una veterinaria y pido un perico. Entonces me van a tratar de vender lo que es un ave, una especie de loro pequeño, un pájaro. Si hablo con una persona que es drogadicta, una persona de estas, entonces va a decir que perico lo va a entender y lo va a referenciar a su entorno sociocultural, una sustancia psicoactiva alucinógena, lo que llamamos droga. Ya sabemos entonces algo sobre lo que es el fenómeno del lenguaje. Queda entonces entredicho que para los hagiógrafos, es decir, los escritores sagrados, no fue fácil las adaptaciones. Ellos tienden a escribir acontecimientos de la fe y de la moral, que son en lo que se basan las verdades de sus escritos. Pero a partir de unos presupuestos que tienen que tener en cuenta, ellos no pueden escribir de la nada. Ellos tienen que escribir de unos hechos que oyeron y quizá algunos lo pudieron hasta vivenciar y comunicarlos a una comunidad con la intención de dar a conocer el mensaje, la palabra de Dios, que son dos cuestiones que entonces acá tendríamos que decir que llevan una diferenciación entre mensaje de Dios y palabra de Dios, puesto que si decimos que el escritor
tiene que hacer adaptaciones, tiene que hacer su propia interpretación para mirar cómo le va a comunicar a la comunidad que le está escribiendo. Entonces, esas adaptaciones llevan también a una tergiversación de los hechos y de los acontecimientos que son propiamente el mensaje de Dios. Entonces ahí encontramos la diferencia. Quizá entonces tendríamos que decir cuando estamos en la liturgia de la palabra, cuando se acaba la lectura, tendríamos que decir entonces mensaje de Dios. Posiblemente puede ser. Acá entonces hallamos unos paralelos entre los evangelios, para ya teniendo en cuenta lo que es la fenomenología del lenguaje, que ellos acomodan todo, adaptan todo con la intención de escribir a una comunidad que tiene sus particularidades, una comunidad que tiene sus modalidades y sus características propias. Hay unas modalidades y unas características que son muy subjetivas, hay otras que de pronto sí la comparten en común. Entonces allí también se entrelazan y se hace la diferenciación en el estilo de cómo escribe cada autor. Entonces vamos a hacer unos paralelos entre los evangelios, narrando la resurrección de Jesús. Es necesario entonces tener presente los presupuestos, las relaciones, las diferencias que marca cada evangelio, con el propósito de ir entendiendo el mensaje de los autores. Acá se hacen unas pretensiones, no se trata de decir de que las cosas son así, porque para esto tendríamos que manejar un metalenguaje que no está en nuestra capacidad. Nosotros lo que hacemos frente al hecho de la teología y a todas las cuestiones que se convierten en misterio, y ese misterio que el ser humano cuando empieza a indagar, a descubrir sobre él, se empiezan a convertir en problemas. Lo único que hacemos es balbucear, como un niño que empieza a utilizar sílabas y que empieza a combinarlas y que aún ellas todavía no son como muy conformes y no son como muy radicales en una postura del lenguaje. Igualmente entonces, centrando esto que es la manera como los agiógrafos, los autores que escriben, se engendran los hechos dentro de una cultura y en las primeras comunidades, y no tienen la excepción, no tienen excepción, a todos tratan como de vincular. Entonces acá tendríamos que tener muy en cuenta que son 4 evangelistas y que cada evangelista tiene un destinatario, cada evangelista tiene un público. Entonces vemos que Mateo escribe para los de origen judío, para los judeocristianos. Marcos escribe para los cristianos, los que no son judíos, los que no son prosélitos del judaísmo. Entonces, ellos les tenían un cierto rasgo, como un cierto apodo, los gentiles. Lucas igual escribe para los gentiles, y es algo que me gusta mucho de Lucas porque él también escribe Hechos de los Apóstoles, entonces unificando esto, él se dirige en la carta a mi querido Teófilo que en su desinencia etimológica es el amigo de Dios. Entonces de cierta manera hoy también nos vincula a nosotros, que somos amigos de Dios, amigos de ese Jesús, de ese Dios que Jesús nos quiso dar a conocer en su vida, y que estos autores hacen el esfuerzo para darnos a conocer en el día de hoy. Juan es un poco más teológico, un poco más adoctrinado, y entonces él escribe para los conocedores del judaísmo y de la cultura griega, para el helenismo. Cuando nos referenciamos al tema de la resurrección,
tenemos que tener algo muy importante, que la resurrección en primera instancia se dio por las mujeres que vienen a ser esos testigos de la resurrección. Y para aquella época quizá parecía muy absurdo, porque que Jesús se valiera de mujeres para constatar el lazo de la historia de su resurrección, sabiendo que la ley, cuando nosotros vamos al Deuteronomio, nos dice que para asegurar un hecho debe ser confirmado por el testimonio de 2 o más testigos, y los testigos debían de ser hombre porque, aunque suene vulgar, la palabra testigo viene de testículo, entonces las mujeres no podían serlo. Pero algo bonito es que las mujeres, según todos los relatos, son, independientemente del número, independientemente de quiénes sean, en eso sí concuerdan, es que los testigos de la resurrección son las mujeres, y que las mujeres entonces acompañan todo el camino pasional de Jesús. Toda la parte de la sentencia hay una muchedumbre de mujeres. En la cruz hay presencia de mujeres. En la sepultura hay presencia de mujeres. Y las mujeres son las que van a la tumba, son los que van al sepulcro de Jesús. Entonces ahí es algo bien bueno porque no estaba Jesús con sus amigos, no estaba Jesús con los discípulos. Entonces Dios se vale no de los discípulos, porque como no están, entonces se valdrían de las mujeres, y es allí donde marca un sentido profundo. La mujer que marcada, y desde esto entonces quiero hacer como un paréntesis. En el Antiguo Testamento nos muestran que es del hombre que sale la vida. Recordemos por allá en el Génesis, cuando de la costilla del hombre sale la mujer. Él permite la existencia de la mujer. Y eso es lo que nos narra el Génesis. Acá vemos entonces que es la mujer la que da la vida del espíritu, la verdad de la vida que nos dice Jesús, que nos ha compartido en sus parábolas y en sus milagros, en su vida pública. La mujer que comparte la vida y que anuncia la resurrección. Ahí está la importancia entonces de las mujeres frente a la ausencia de los varones, amigos de Jesús. Dios, al no contar con la presencia de ellos, se vale de las mujeres. Cuando nosotros vamos entonces a esto de unos aspectos preliminares, relacionando y también haciendo como unas diferencias, entonces encontramos como varios criterios para hacer todo un compendio de lo que nos narra cada uno de los evangelistas. Entonces vemos en primer lugar la hora, la parte cronológica en los evangelios. Vemos que para Marcos y para Lucas, las mujeres es el domingo en la mañana, a la salida del sol. Marcos quizá no conocía el horario real en que ocurrieron los hechos. Entonces él trata de manejar una simbología. Cuando Jesús muere, la tierra se oscurece. Ahora que es la resurrección, él quiere mostrar un cambio, que el sol ha salido sobre la tierra. Mateo es el único que cambia el día. Dice que es el sábado y también nos dice que es por la noche. Mientras que para Marcos y Lucas decían que era el domingo y que eran en la mañana, Mateo dice que es el sábado en la noche.
Y es en esto porque como él escribe para los judíos tienen muy en cuenta que la antigua Pascua se dio, fue por la noche. Entonces, debido a esto, el autor hace la acomodación para tratar de figurar allí que Jesús es el autor de la nueva Pascua. Y trata entonces de modificar, si de modificar no, más bien tendría que decir, trata de acomodar, adaptar el texto. Los judíos decían que la Pascua era por la noche. Entonces, como vamos a escribirle a los judíos, diría Mateo, digamos que la resurrección de Jesús fue en la noche también. Juan nos dice que es en la mañana, pero a diferencia de Marcos y Lucas, dice que estaba oscuro, es decir, todavía el sol no estaba. Esto es sincronizando una mezcla entre los evangelios sinópticos. Ya sabemos que Marcos y Lucas dicen que fue con la puesta del sol y que Mateo dice que con ausencia. Entonces él trata como esquematizar, de decir, unos dicen que en la mañana, voy a estar de acuerdo con ellos, y el otro dice que es en la noche, entonces voy a decir que es en la mañana, pero que no ha salido el sol, teniendo en cuenta como el sentido que prefigura todo este fenómeno de la resurrección en lo que constata a la hora. Otro aspecto particular del que nos habla cada uno de los evangelios es el número de mujeres. Para Juan, en el principio del capítulo 20, que es el que nos va a dar el preludio de la resurrección, dice que solo había una mujer, da el nombre, María Magdalena. Aunque no se sabe con certeza, porque más adelante va María Magdalena al donde estaba Pedro y el discípulo y otro discípulo que se dice que era el discípulo que Jesús quería y le da un mensaje. Se han llevado a Jesús y no sabemos dónde lo han puesto. No sabemos dónde lo han puesto. Ya con este verbo sustantivado que está en plural, sabemos, no sabemos dónde lo han puesto. Entonces, quizá Juan no nombra a las otras mujeres porque quiere resaltar la conversión de María Magdalena y así entonces el evangelista da esa identidad de que cuando Jesús se presenta, yo soy. Y también más adelante con ese nacer de nuevo, como tanto lo había insistido a Nicodemo. Nos encontramos en Mateo que el número de mujeres cambia. Hay dos mujeres. Se dice que María Magdalena y otra María. Estas dos mujeres son las mismas que estaban en la crucifixión, son las mismas que estaban en la sepultura con José de Arimatea y nuevamente son ellas dos las que van al sepulcro a ver la resurrección. Marcos nos dice que van a ser tres mujeres: María Magdalena, María la de Santiago y Salomé. Estas tres mujeres aparecen reemplazando tres discípulos preferidos que tenía Jesús en este enunciado del Evangelio de Marcos. Los discípulos Pedro, Santiago y Juan, que eran con los que él había andado, es con los que en el Evangelio de Marcos nos presentan que estaban hasta al pie de la transfiguración.
y que tras abandonar entonces ellos, como lo habíamos dicho ya, que al abandonar los discípulos a Jesús, en este entonces Dios da el protagonismo a estas mujeres. Quizá Marcos tenía allí un pequeño descuido, porque había colocado 3 mujeres en la cruz. 3 mujeres en la cruz. Y acá en el momento de la resurrección después nos presenta que son 3 mujeres, las mismas 3, y en la parte de la sepultura, como que una no había podido estar y solo contemplan 2 mujeres en el entierro de Jesús. Lucas es un evangelio que, como decimos, escribe a los gentiles y tiene aquel referente como el Teófilo, el amigo de Dios. Lucas nos va a decir que es un grupo de mujeres anónimas. Es el único que cuenta que Jesús tenía, además de discípulos, que también tenía un grupo de mujeres que lo acompañaban. Entonces es interesante acá, Lucas, ese grupo de mujeres también lo quiere colocar allí en referencia a lo que es su resurrección, la resurrección de Jesús. Hay una intención de por qué las mujeres iban al sepulcro, con qué motivo iban al sepulcro. Marcos y Lucas nos dicen que las mujeres fueron a ungir el cadáver con aroma y con mirra. Marcos da a entender que Marcos entonces de pronto da a entender de que Jesús fue mal enterrado y después de 3 días que no tenía pues como sentido ir a ungir no tenía como sentido ir a ungir el cuerpo, al no ser que estuviera mal enterrado y que el cuerpo se empiece a descomponerse. Entonces, por lo que Marcos quiere destacar allí, no es que el cuerpo está en esta descomposición, se está descomponiendo, sino que lo que Marcos quiere dar allí a entender es que Jesús estaba realmente muerto. Quería consternar de que las mujeres cuando fueran a los 3 días era porque había muerto. Ese era como el tiempo en el que se aunaba un cuerpo para saber si estaba vivo o muerto, 3 días. Entonces ahí está también una clave para entender por qué al tercer día resucita Jesús. Lucas, a diferencia de Marcos, nos dice que ellas no compraron perfume, sino que ellas mismas lo prepararon. Y así trata de recalcar entonces la actitud de amor que Jesús tenía por los demás y que también mucha gente le brindaba a Jesús su amor. La mujer que derrama el perfume sobre Jesús, cuando Judas dice que ese perfume se hubiese vendido por 300 denarios. Entonces allí hacemos como todas aquellas semejanzas, porque bien hemos dicho que los que son la parte de la vida pública de Jesús va a ser un telón, un trasfondo de lo que es esta parte que estamos viendo, que es la resurrección. Mateo y Juan dicen que fueron solo a ver el sepulcro. No tenían las intenciones ni de Marcos ni de Lucas. No iban a ungirlo, solo iban a ver. Era inconcebible entonces para Marcos, que escribe para los judíos, que fueran las mujeres, porque ya sabemos que las mujeres no podían ser en sí, no podían ser testigo, pero Mateo lo que quiere es
tratando de salvaguardar esa imagen, puesto que habían allí romanos que custodiaban la entrada de la tumba. Para un hombre era más diferente de pronto poder ir a entrar. Las mujeres, como se les tenía ese dote de que son débiles, entonces procura colocar allí a las mujeres. Hay otra parte que aparece y es interesante, cómo se abrió la tumba. Para Mateo, al llegar las mujeres, hubo un terremoto, tembló la tierra, y el ángel del Señor bajó del cielo e hizo rodar la piedra. El ángel simboliza al mismo Dios. El terremoto es algo que hay que tenerle como cierto criterio, cierto sentido. Es una teofanía anticipada. Recordemos entonces la oración de Jesús en Getsemaní. Recordemos la transfiguración, que en sí aparecía el resplandor que va a simbolizar esa parte del mismo Dios que se manifiesta. Aquí se manifiesta entonces con el ángel que Dios había mandado. Mostrando así dos aspectos donde descubrimos el sentido de la narración. El sentido que tiene una parte de debilidad del amor y fuerza del amor. En un punto entonces de esos dos aspectos encontramos la muerte a mano de sus enemigos, que es la manifestación del amor que da la vida. Recordemos el sermón de la montaña, sale de palabras de Jesús, de la boca de Jesús sale amar a los enemigos. Acá demuestra, muere en mano de los enemigos. El sepulcro va a ser abierto con la presencia de las mujeres. Es el único evangelio que nos dice que cuando llegan las mujeres, el sepulcro se abre, ellas pudiendo ser espectadoras de este acontecimiento. Y es acá entonces donde se trata de constatar que Jesús ya no estaba en el sepulcro, y que ellas mismas pudieron evidenciar de que quizá no se habían robado el cuerpo, sino que Jesús había resucitado. Esa es como la señal. Entonces estamos hablando de la debilidad que ya vimos que muere a mano de los hombres. Acá se nos presenta la fortaleza, el amor que da la vida y que aparta la losa para desmantelar esa separación que se tenía entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Ahora Marcos y Lucas nos van a presentar que las piedras, cuando las mujeres llegan, estaban movidas. Acá entonces, haciendo un hincapié en Lucas, es el primero en contar que un hombre también visitó la tumba vacía de Jesús. Y esto lo dijo porque, como escribe para los griegos, entonces para los que se les dificultaba de pronto creer en lo que es las mujeres, que da testimonio entonces también un hombre que es valioso para su cultura. Marcos, para comprender un poco el sentido del sepulcro abierto, tendríamos que detallar los últimos episodios de su vida pública. Ya sabemos que la vida pública de Jesús va resumida en los milagros y en las parábolas. Hay dos milagros esenciales que son con los que se termina la vida pública de Jesús. Y nos presenta entonces estos dos acontecimientos con dos ciegos. El ciego de Betsaida, que Jesús lo coge, se lo lleva aparte y entonces le coloca las manos
y él como que ve un poco, pero aún ve opaco, y Jesús vuelve y coloca las manos sobre sus ojos, y entonces él ve con claridad. Es allí donde Jesús le dice, vete y no se lo cuentes a nadie. Ahí desaparece ese episodio de el ciego de Bethsaida. Más adelante, el otro milagro de terminando la vida pública Jesús, entonces va a ser el ciego Bartimeo, que es el hijo de Timeo. Llega Jesús de un viaje y llega allí, entonces se plasma de un ciego Bartimeo que pide también la sanación. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús lo sana. Esto tenemos que tenerlo como un preámbulo, una antesala para poder abrir lo que es esta pieza de la resurrección. Marcos plasma en el relato el sol, cambiando el panorama de la muerte. Recordemos que cuando Jesús muere, en el Evangelio de Marcos, el sol se opaca, todo se opaca, queda en tinieblas la tierra. Acá, entonces, de cierto sentido, se encuentra la luz, porque la luz es la que permite ver al ciego, como en ese sentido. Por eso también encuentra la tumba abierta, de que el ciego no tiene por qué hacer más esfuerzos. Juan nos va a presentar que cuando va María Magdalena, ya sabemos que quizá pudo estar con alguien más, no se sabe con certeza, que la piedra estaba quitada. Algo interesante porque no aparece que estaba movida, no aparece, sino como quien dice, la piedra desapareció. En la resurrección ya sabemos que las mujeres son los personajes pasivos ya sabemos que son los personajes pasivos de este episodio, pero no obstante también aparecen unos personajes que son activos en la resurrección. Entonces vemos, por ejemplo, que en Marcos se nos va a presentar un joven, en Mateo se nos va a presentar un ángel, en Lucas se nos van a presentar dos hombres, en Juan se nos van a presentar dos hombres. Sus personajes son activos puesto que comunican, manifiestan la resurrección de Jesús. Marcos se nos presenta que es un joven y quiere hacer resonancia con la imagen del joven que estaba envuelto en las sábanas, que trató de seguir a Jesús después de que éste fue arrestado, y entonces también allí quiere colocar ese mismo joven envuelto en sábanas, quiere colocarlo dándole esa connotación en el hecho de la resurrección, dándole como una continuidad a ese episodio de la sentencia de Jesús, la prisión de Jesús. El joven que estaba allí envuelto también es un joven el que se encuentra, el que protagoniza de manera activa la manifestación de la resurrección. Mateo nos dice que es un ángel y muestra la fidelidad al judaísmo, un ángel que nos recuerda a nosotros el encuentro de el pueblo de Israel con Dios en el monte Sinaí, un ángel que se le apareció a José, que eso lo evidenciamos en los primeros capítulos del mismo evangelio, el mismo Mateo, que se le aparece y que le dice no tengas reparo en escoger a María, en irte con ella a Egipto, huir. El ángel entonces es símbolo del inicio de una nueva época. En Lucas encontramos que son dos hombres para que sus lectores no piensen que tuvieron las mujeres una visión subjetiva, una visión fantasiosa, porque para esa cultura se creía que
cuando se iba a los sepulcros, cuando se iba al cementerio, era muy común que de pronto allí se tuvieran algunas visiones con el muerto. Entonces, haciéndole atribución a lo que es la parte de el alma. Eso es lo que nos trata de decir Lucas, de dos hombres, recordando también la ley que nos dice que tienen que haber dos o más. Juan nos va a decir que son dos ángeles un poquitico como retomando entre lo que es la figura de Lucas y también tratando de juntar como la posición de Mateo, de la parte angelical. Hay un comunicado de esas personas, un comunicado a las mujeres, un comunicado de esos que son los sujetos activos de la resurrección, los personajes activos de la resurrección que le dan a las mujeres. Entonces vemos en Mateo y Lucas que ellas salieron llenas de alegría a contar la noticia. Mateo nos dice que el propósito de las mujeres salir con alegría es invitar a los discípulos para que vayan y lo vean en Galilea, que Jesús se les iba a aparecer en Galilea. Algo que de pronto hemos tenido, y el Papa Francisco lo ha dicho, y también lo he pensado de cierta manera así, volver a Galilea, donde toda su vida pública inició, donde Jesús los llamó, donde estaba el lago que era su vida y donde estaba su tierra, su heredad. Entonces, volver a Galilea es recordar como ese llamado que Jesús hace y ese llamado que les hace en este momento en la resurrección para salir con más motivación y más ánimo a transmitir el mensaje, que es lo que se está en este momento, lo tenemos gracias a la resurrección, lo tenemos escrito. Marcos nos dice que ellas salieron espantadas y no contaron nada, que no le contaron nada a nadie, quedaron mudas como los ángeles en San Juan, que los ángeles en San Juan no modulan palabra, no dicen nada, también quedan mudos. Pero acá Marcos quiere dar a entender, ya lo hemos visto antes, el propósito con el ciego de Betsaida. Vete y no digas nada, no cuenten nada. El Mesías en Marcos es un poquitico más en el descubrimiento de la persona. Que la persona lo descubra por sí mismo y no solo tenga que recurrir de pronto a una mención, a que salga de la boca de otro, el Señor me ha curado, o el Señor ha resucitado, sino que cada uno consterna de que verdaderamente ha resucitado Jesús. Entonces, como ya les había dicho en Juan, encontramos que los ángeles, al quedarse mudos, y las mujeres, o como dice más estrictamente en la parte literal de San Juan, María Magdalena, encontrar el sepulcro vacío, corren a anunciar a Pedro y al otro discípulo que estaba vacío, que se han llevado a Jesús, se han llevado el cuerpo de Jesús y no sabemos dónde lo han puesto. Hay también una justificación de las diferencias en los relatos, entonces frente a lo que hemos dicho hemos encontrado algunas contrariedades, algunas relaciones. Y en eso entonces tener en cuenta que se habla en un sentido muy cultural y las discrepancias que encontramos nos indican, ya que sus autores no pretendieron transmitir una crónica histórica de los acontecimientos, sino que cada uno adoptó una información que tenía propia y hacerla intencional para que se transmitiera el mensaje hasta nuestro día. En sí esto se ha tenido muy presente la resurrección
comprendiendo desde lo que es un Cristo de la fe y un Jesús histórico. Algo que la teología en el siglo XX o quizá en el mediados del siglo XIX más bien, para centrarnos, autores empezaron a decir que querían saber más sobre el Cristo de la fe, pero basado en lo que es el Jesús histórico. Empezaron a decir que tendrían que tener entonces dos sentidos el Dios que se ha encarnado, Jesús. Entonces hablamos de un Jesús histórico que se habla a partir del siglo XIX y hablamos de un Cristo de la fe, que es el que se nos ha transmitido desde la narración oral de las comunidades primitivas y que se nos sigue hoy a nosotros también trazando a través de esto que está escrito de la escritura, de la Biblia. Entonces, interesante que podamos también indagar, conocer un poquito. Estas son las nociones, unas mociones sobre lo que es el tema y los episodios de la resurrección narrado desde los diferentes evangelistas. Es también entonces entender las palabras que nos regala San Pablo, que si nuestra fe, nosotros por la fe no creemos que Jesús ha resucitado, entonces sería vano creer en ese Jesús en el que nos mueve la vida, ese Jesús que es el que ha marcado la historia de nuestra existencia.